Ya a las 5 de la tarde, 23 minutos, vamos a retomar la información con relación al análisis que les decíamos habíamos preparado para el día de hoy sobre el tema de la emergencia, la polémica alrededor de la emergencia económica decretada por el gobierno nacional. Dos miradas queremos desarrollar durante esta tarde. Una de ellas es el punto de vista económico, la legalidad también de la medida, la pertinencia de esta medida, pero además queremos hablar también desde el punto de vista constitucional, analizar las repercusiones e implicaciones de la misma. A esta hora quiero darle la bienvenida inicialmente a Juan Pablo Herrera, quien es decano de Economía de la Universidad Externado de Colombia, quien nos acompaña. Bienvenido y buenas tardes. Alejandra, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todas las personas que están viéndonos el día de hoy. En efecto, comienzo preguntándole por la pertinencia de la medida anunciada y tomada por el gobierno nacional, teniendo en cuenta, valga la claridad, los argumentos que presentan para decretar esa emergencia económica. Alejandra, pues es una muy buena pregunta. Cuando uno revisa el decreto 1390 del 2025, firmado justamente el día de ayer, encuentra uno básicamente expuestas 8 razones que muy rápidamente paso a enunciarlas. Cumplimiento del auto de la Corte Constitucional relacionado con la UPC en materia de salud para poder equiparar la UPC del régimen contributivo a al menos el 95% de la UPC del régimen, el 95% del régimen contributivo, subsidiado contributivo. Garantía de seguridad por alteraciones de orden público y agravamiento de los ataques que estamos viendo y esta ola de violencia observada. No aprobación por parte del Congreso de la ley de financiamiento, desastres naturales causados por la ola invernal, sentencias judiciales y ejecutoriadas pendientes de pago, obligaciones legales atrasadas en materia contractual, limitaciones de endeudamiento restringido y finalmente unas dificultades de caja por parte de la tesorería. Cuando uno revisa cada uno de estos argumentos y lo contrasta con lo que dice la Constitución Política de Colombia, que en su artículo 215 es muy clara en señalar hechos sobrevinientes, pues en realidad uno no encuentra ningún hecho sobreviniente, entendiendo a estos hechos como hechos extraordinarios, imprevistos, de fuerza mayor, que no estén bajo el control, o al menos uno supondría que no deberían estar bajo el control del gobierno nacional. Lo que aquí está pasando definitivamente preocupa muchísimo, porque hay un elemento muy claro y un mandato clarísimo de nuestro sistema democrático del Congreso de la República que le ha dicho no a una ley de financiamiento en donde 16.3 billones de pesos no pudieron recaudarse, y lo que debería estar pensando el gobierno nacional es en generar una contracción de gasto, Alejandra. Entonces, desde la lógica de lo que significa constitucionalmente una ley de emergencia económica bajo los supuestos que está en el decreto, pues realmente uno queda bastante preocupado sobre la solidez del mismo. Y mucho más si uno lo contrasta con la ley estatutaria, la ley 137, pues establece en su momento, en el artículo 46, las condiciones bajo las cuales tiene sentido esa emergencia económica, y de nuevo ratifica lo dicho por la Constitución. Así pues realmente muy preocupado por la situación del país en este momento y por una medida que pareciera no tener fundamento, pero que sí genera un ruido muy grande y muestra unas dificultades enormes de planeación fiscal y de planeación financiera del gobierno actual. Sin embargo, quisiera plantearle también un poco la preocupación que desde el gobierno nacional, el mismo ministro de Hacienda también lo hizo en su momento, decía, ¿cómo es posible que el Congreso de la República, por ejemplo, apruebe un presupuesto para el 2026 que está asociado a una ley de financiamiento o a una reforma tributaria, pero que por el contrario no apruebe esa ley de financiamiento cuando se sabía que había una dependencia de la una de la otra? ¿Cómo entender esto? Claro, yo diría, hay un riesgo desde el primer momento en que el gobierno nacional toma la decisión de presentar un presupuesto general para el 2026 desfinanciado en 16.3 billones de pesos. Y era muy claro que efectivamente todo iba a estar supeditado
a que le dieran vía libre el Congreso de la República a esa ley de financiamiento. El Congreso se ha pronunciado de manera categórica y lo que uno esperaría en una democracia es que se respete la decisión del aparato legislativo y que, por supuesto, el Ejecutivo tome decisiones de avanzar en los recortes de gasto necesarios. Pero, Alejandra, hay algo que realmente preocupa y preocupa sobremanera. Y es que efectivamente, por ejemplo, en la página 11 del señalado decreto se señale que hay unas discrepancias entre las mismas publicaciones y los números del Ministerio de Hacienda presentados originalmente. Y lo leo a continuación. Dice que para el cálculo de los 34.5 billones del total de gasto no inflexible, es decir, del marco donde eventualmente podría pensarse en algún tipo de reducción, dice el mismo ministerio, no se tuvieron en cuenta 18.1 billones de pesos de gastos recurrentes de funcionamiento como vigilancia, seguros, aseo, arrendamiento, servicios públicos, entre otros. Y aquí uno se pregunta, pues estamos generando o observando un ejercicio autocrítico de una entidad que debería ser totalmente transparente, clara en sus finanzas y categórica al momento de garantizar certeza, certidumbre jurídica, incentivo para poder atraer inversión y estimular crecimiento de largo plazo. E infortunadamente no estamos viendo esto. Si a esto, Alejandra, le sumamos lo que acaba de decir el Comité Autónomo de la Regla Fiscal a propósito de la discrepancia entre el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gasto de mediano plazo, en donde habrían discrepancias de por lo menos 0.9 puntos del PIB en lo que significa el techo de gasto, pues lo que uno tendría es una situación realmente preocupante en materia fiscal. Quiero insistir en ese tema del presupuesto para el 2026, tratando de analizar de manera muy objetiva, por supuesto, los argumentos del gobierno nacional, porque varios de los expertos que hemos consultado han hecho mención de esto en específico. Estamos hablando de un presupuesto de más de 500 billones de pesos, específicamente se habló de un presupuesto aprobado de 547 exactos billones de pesos, lo que faltaba eran 16, y pico de billones de pesos, es decir, que representa un porcentaje muy mínimo de ese presupuesto que se aprobó para el próximo año. ¿Qué tanto también se justifica una declaratoria de emergencia económica? Porque así se justificó, es decir, no me aprueban la ley de financiamiento, pues tenemos que decretar emergencia económica porque necesitamos ese recurso para temas de salud, para temas de orden público, entre otras razones que exponen. ¿Cómo entender eso? Es decir, si existe la necesidad de una emergencia económica, de decretar una emergencia económica, cuando estamos hablando de un porcentaje tan mínimo de todo el presupuesto para el 2026. Claro, como muy bien lo señalas, 546.9 billones de pesos y un desfinanciamiento de 16.3 billones. Insisto, el gobierno nacional en el momento en que presenta al Congreso de la República un presupuesto desfinanciado debía contemplar las diferentes contingencias que implicaban, por supuesto, tener en consideración un escenario altamente probable, y era que el Congreso de la República simplemente dijera no a esa ley de financiamiento y a ese recaudo adicional de 16.3 billones de pesos. Lo que hoy estamos observando es que definitivamente el Ministerio pareciera no haber hecho la tarea de poder pensar en ese plan B, y el plan B jamás, bajo ninguna circunstancia, y por supuesto será la Corte Constitucional quien tenga la última palabra, pero no debería ser una emergencia económica, ese estado extraordinario, ese estado de excepción en el territorio nacional, la alternativa cuando definitivamente el Congreso, como muy bien lo señalas, está haciendo alusión a que 16.3 de los 546.9 billones de pesos no se aprueban. Ahora bien, mientras que la Corte da su última palabra, en efecto, quisiera preguntarle sobre las implicaciones de lo contenido en el decreto para la economía del país, para los ciudadanos, para los colombianos. Es una situación bastante preocupante porque, de nuevo, la ley 137 del 94, la ley estatutaria que regula este tipo de disposiciones y de emergencias, faculta al gobierno nacional para poder generar una serie de decretos subyacentes a este decreto marco de referencia que le podría dar aval transitoriamente al gobierno nacional para
fijar nuevos tributos. Creo que la opinión pública se ha dado cuenta de algunos borradores que se han filtrado sobre posibles mecanismos como el incremento a el impuesto de transacciones financieras del 4 por mil al 5 por mil, unos impuestos a las bebidas, a los licores, un impuesto al tabaco, etcétera, etcétera, que de una u otra forma pues afectan el bolsillo de los colombianos. Este no es un mecanismo aparentemente que va a afectar a megarricos, y yo creo que aquí es muy importante que los televidentes tengan muy claro el impacto que puede llegar a tener transversalmente sobre el bolsillo de los ciudadanos, y es allí donde uno podría generar alguna preocupación. Si la Corte Constitucional con posterioridad toma una decisión de tal forma que al pasar la evaluación concluya que no había mérito para poder generar una declaración de emergencia económica, pues imaginarán ustedes la gran distorsión que se puede estar generando sobre los mercados y sobre la situación del país en momentos, insisto, en donde deberíamos estar pensando como sociedad civil en garantizar atracción a la inversión, en garantizar solidez en lo que puede llegar a ser patrones de crecimiento sólidos, sostenibles e importantes en el mediano y largo plazo. De hecho, el mismo decreto, el mismo Ministerio de Hacienda reconoce en su narrativa que lo más importante acá es buscar crecimiento económico. Y creo que con unas medidas como las que se están anunciando, pues lejos de buscar y lograr ese crecimiento, lo que se puede generar definitivamente es una ostensible restricción en las dinámicas de crecimiento de la economía colombiana. Y en ese sentido, y para finalizar, ¿cómo entender? Porque esa no es la primera vez que ocurre, esa no es la primera vez que utiliza el gobierno nacional este mecanismo para, como alternativa de recaudo de recursos y de atención de situaciones que en efecto la Corte le ha dicho no tampoco aplica en esa situación como la del Catatumbo, por ejemplo, el hecho de decretar una emergencia económica. ¿Cómo entender, cómo interpretar las consecuencias también digamos, como de esta forma de reaccionar del gobierno nacional o de proceder? Pues, claro, Alejandra, pues si uno empieza a revisar históricamente qué es lo que ha sucedido en la economía colombiana, la Corte Constitucional creo que ha hecho muy bien su tarea, ha revisado cuidadosamente diferentes escenarios. En su momento, cuando el gobierno nacional quiso avanzar en esa declaración de emergencia económica por una situación puntual, muy grave, por supuesto, desde el punto de vista social, en el Catatumbo dijo, este no es un hecho sobreviniente. Aquí hay elementos que darían cuenta de que efectivamente esto fue creado a través del tiempo y que era, por supuesto, una responsabilidad del gobierno prever esa situación. Muy distinto, por ejemplo, Alejandra, cuando efectivamente tuvimos la pandemia. La pandemia, pues definitivamente era un hecho no esperado, sorpresivo, totalmente extraordinario, que pues generó pues una situación totalmente importante para tener en cuenta. Entonces, de una u otra manera, creo que podríamos prever que, pues, desde la lógica misma de la Corte Constitucional, el tamiz y la evaluación que le haga, pues deberá responder a lo que efectivamente hoy estamos observando, y es que en una primera lectura pareciera no existir ningún elemento sobreviniente que pueda justificar esto, y por supuesto termina por hacerle un daño realmente complejo a los mercados, al riesgo país, presentando una situación y advirtiendo una situación de emergencia económica hacia los mercados externos de una economía que históricamente se ha caracterizado por ser sólida, por ser robusta, particularmente en el manejo fiscal. Necesitamos de una u otra manera, Alejandra, hacer un llamado desde la academia para que la planeación fiscal, para que la organización de las finanzas responda a situaciones que no impliquen estar activando recurrentemente mecanismos de emergencia económica y pues generando unas situaciones de estrés totalmente que no vienen a la pues efectiva práctica de lo que uno esperaría que suceda con un buen manejo responsable de las finanzas del Estado. Pues muchísimas gracias. Estamos en comunicación a esta hora con Juan Pablo Herrera, decano de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Nuevamente gracias por este contacto. Alejandra, muchas gracias a ti y un saludo muy especial a todos los televidentes. 5 de la tarde, 42 minutos. A esta hora continuamos hablando sobre el decreto de emergencia económica. La otra mirada, la mirada desde el punto de vista constitucional. Por eso quiero saludar a Germán Calderón España, quien es abogado constitucionalista, a quien también agradecemos por acompañarnos hoy. Buena tarde.
Muy buenas tardes, Alejandra. Bueno, Germán, ya hemos hablado y casi que los diferentes invitados que hemos tenido han estado de acuerdo, han concordado en el hecho de quizás la inconstitucionalidad que podría haber detrás de este decreto de emergencia económica oficializado el día de ayer por parte del gobierno nacional. Quisiera preguntarle también su punto de vista al respecto y si está de acuerdo con esa determinación que ha prevalecido en medio de los diferentes invitados que hemos tenido hoy. Bueno, Alejandra, abiertamente el decreto es inconstitucional porque no cumple con unos presupuestos fácticos, valorativos y de insuficiencia. Es decir, claramente el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia establece que para poder decretarse una emergencia económica y social deben sobrevenir hechos diferentes a los hechos que rodean una situación de normalidad de la economía del país, o que sobrevenga una calamidad tan grande, tan grave, tan protuberante que no se pueda consumar, por ejemplo, con el estado de emergencia de calamidad pública que está dado en una ley ordinaria y que se puede hacer en parte del territorio nacional cuando se presentan eventos de naturaleza muy fuertes. Pero aquí, por ejemplo, la obligatoriedad de cumplir las decisiones judiciales, un auto de la Corte Constitucional relacionado con la UPC de la salud no es ningún hecho sobreviniente. Proteger a los líderes sociales, proteger a los precandidatos presidenciales y a los defensores de derechos humanos, eso está en leyes ordinarias y además es una atribución constitucional y legal del Estado. Tiene que proteger la vida, la honra y los bienes de todos los ciudadanos y con mayor razón las de estas tres categorías de ciudadanos. Por ejemplo, que el Congreso de la República no le haya aprobado la ley de financiamiento, es decir, esa reforma tributaria que proponía el gobierno nacional, es una falta de una adecuada relación de consensos políticos entre el Ejecutivo y el Congreso. No se lograron, pues simple y llanamente el gobierno lo que tiene que hacer es presentarla nuevamente a partir de marzo 20 cuando se inician otra vez las sesiones congresionales. Y asimismo, cualquier otro hecho que está planteado dentro de ese decreto son abiertamente inconstitucionales. Pagar las sentencias judiciales, perdóneme, eso se apropia dentro del presupuesto en un rubro que se llama contingencias judiciales y eso se hace al principio del año y queda apropiado para toda una audiencia fiscal y no una emergencia económica para pagar las sentencias judiciales o cualquier otra de las situaciones planteadas como causales de este Estado. La Corte Constitucional tendrá que declarar inexequible e inconstitucional este decreto porque no hay un decreto con tantas falencias, con tantos hierros de carácter administrativo, de carácter legal, de carácter jurídico y de carácter constitucional que este decreto que acaba de publicar el gobierno nacional. Mire, y es esa, digamos, decisión de la Corte Constitucional la que nos mantiene a la expectativa precisamente frente a lo que va a pasar a continuación. Una Corte que ya ha dicho se encuentra en periodo de vacancia judicial. Hasta el momento se descarta completamente, según el comunicado que presentaron hace algunas horas, se descarta una sesión extraordinaria precisamente para tomar alguna decisión al respecto de esta declaratoria de emergencia económica. Quisiera preguntarle por las consecuencias de ello, es decir, ¿cuál es el proceder en este momento? Una vez se oficializa el decreto, hay que esperar entonces el tiempo de que culmine la vacancia judicial. Una vez se retomen labores desde la Corte, ocurre el reparto, mientras ocurre el reparto hay otro tiempo también de gabela de revisión. Ellos, de hecho, en ese comunicado hacen referencia a un caso anterior que incluso tiene una diferencia entre enero y abril, cuando ellos ya pudieron finalmente emitir una decisión.
Sí, pero eso se dio en otras circunstancias factuales totalmente diferentes. Estamos en un momento en el que hay una contienda electoral a la presidencia de la República y en la que el gobierno nacional pretende dejar en la permanencia a uno de sus, digamos, líderes escogidos como es Iván Cepeda o cualquiera de los otros que están en este momento en la palestra pública. La situación es muy grave porque son demasiados recursos los que se van a apropiar con esta emergencia económica, con tributos, con impuestos y con otra clase de ingresos que van a salir publicados en los decretos legislativos desde mañana mismo. Ahora, mañana tiene que estar enviando el gobierno nacional la declaratoria, el decreto a la Corte Constitucional para el control automático. Y yo no estoy de acuerdo con la decisión que adoptó la Corte Constitucional hoy. ¿Por qué? Porque la justicia es un servicio esencial, público esencial, y la justicia, por ser un servicio público esencial, como lo ha definido la propia Corte Constitucional, debe permanecer en el tiempo. No puede haber un segundo, un minuto sin que un Estado de Derecho quede sin justicia. Y en este momento se requería la participación, la intervención de la Corte Constitucional para ejercer un control automático de constitucionalidad de ese decreto que tiene todos los hierros protuberantes en derecho desde el punto de vista constitucional y legal, como ya lo expliqué, pero la Corte no estuvo a la altura, los magistrados no estuvieron a la altura para decir, nos reunimos mañana 24 de diciembre, son 2, 3 horas, definan las medidas cautelares de suspensión provisional de los efectos de ese decreto, como lo hemos solicitado muchas personas, muchos juristas, muchos constitucionalistas, todo el país lo está solicitando, pero mientras tanto, de aquí al 13 de enero, que inicia nuevamente la justicia, después de la vacancia judicial, se pueden expedir muchos decretos legislativos en los que se nos impongan cargas impositivas y cargas de toda índole económico a los ciudadanos, a las instituciones, a los mismos empresarios, a todo el mundo. Y cuando ya la Corte reparta el proceso, como usted lo dijo, a un magistrado ponente, se estudie, se presente una ponencia y se resuelva la constitucionalidad del mismo, pues va a ser muy tarde porque ya inclusive el gobierno puede haber terminado el 7 de agosto y estarse posesionando un presidente diferente a Gustavo Petro Rego o al que escoja como su sucesor. Bueno, quisiera seguir hablando sobre cómo procede esta emergencia económica. Digamos que comienza a aplicar entonces el decreto y lo que este contiene, estos dineros que son recaudados, una vez, en el caso de ser así, sea la determinación de la Corte Constitucional, que es esta una medida inconstitucional, ¿qué tiene que pasar con ese dinero recaudado? No, los efectos de los fallos de constitucionalidad no son retroactivos. Entonces, por ejemplo, si en junio, julio, agosto del año 2026 la Corte Constitucional dice ese decreto era inconstitucional, el decreto marco, el que se publicó hoy, es inconstitucional, que es el decreto que declara el estado de conmoción interior, más algunos decretos legislativos que se producen con ocasión de ese decreto marco, pues son inconstitucionales. Lo que pasa es que todo lo que ya se haya recaudado y ejecutado, porque lo que piensa el gobierno nacional es ejecutar en plena contienda electoral todos esos recursos para solventar situaciones que se debieron conjurar con las herramientas ordinarias. Por eso no existe la sobreveniencia, no existe la intempestividad de las causas por las cuales se está decretando esta emergencia. Entonces, los efectos son funestos, son catastróficos, porque cuando ya se declare la inexequibilidad o inconstitucionalidad del decreto por parte de la Corte Constitucional, ya se han ingresado esos recursos al presupuesto, porque a partir de mañana, por ejemplo, si mañana sale un decreto diciendo que se aumenta la tasa de la gasolina al 5 por mil para todos los ciudadanos colombianos, estoy poniendo un ejemplo hipotético, pues mañana mismo se empieza a recaudar un punto más de ese impuesto que se le venía cobrando a los colombianos del 4 por mil. Y entonces ese punto más, que van a ser millones de pesos, billones de pesos, van a ingresar al presupuesto y se pueden ejecutar. Cuando declaren la inconstitucionalidad, pues ya están ejecutados y no hay nada que hacer. Nada que hacer. No, puede ser del país, puede ser de las regiones, puede ser de las capitales, puede ser como lo adopte, porque esto es una declaratoria de orden nacional.
La declaratoria no es en parte del territorio nacional, sino en todo el territorio nacional. Entonces el gobierno puede hacer todo lo que quiera. Las potestades son inconmensurables, las atribuciones son desbordantes, exorbitantes, y el presidente de la República, por eso es que estos estados de excepción se llaman los estados de sitio, los estados en el que el presidencialismo puro se pone por encima de los otros poderes como el legislativo y la justicia. Entonces, esos son los grandes efectos de esta clase de estados de excepción. Bueno, pues ahí está entonces el panorama. Muchísimas gracias. Es Germán Calderón España, abogado constitucionalista, quien nos permitió aclarar varias dudas que teníamos y que tenían también los usuarios sobre ese tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra.